Buenas tardes, le envío un cordial saludo, su hermano en Cristo, David Robert Alves Sauer. Y difícil para mí, por lo menos, creer que ya estamos llegando hacia la mitad del libro. Hoy, con la ayuda del Señor, y si la señal coopera, porque hemos tenido muchos problemas esta tarde, vamos a llegar al final del capítulo 11. Usted recuerda que hay 22 capítulos en este único libro profético del Nuevo Testamento. Entonces hoy vamos a considerar el segundo paréntesis y la séptima trompeta. Ahora, nada más para atar cabos, quiero repasar por un momento y que se nos grabe bien que la estructura del libro nos las dio el Señor Jesucristo mismo cuando Él instruyó a Juan a escribir. Capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que has visto, la visión del capítulo 1, y las que son los mensajes a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3, y entonces las que han de ser después de estas. Y encontramos en el capítulo 4, versículo 1, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y eso se nos hizo bastante claro, que del capítulo 4 en adelante estamos hablando del futuro después del arrebatamiento de la iglesia. Vimos que Juan es llevado instantáneamente al cielo en un trance espiritual. El cuerpo de Juan estaba en Patmos, encarcelado, pero en esta experiencia espiritual el Señor lo transportó a la gloria para describir los eventos, por lo menos algunos de ellos, en el cielo. Y vimos eso en capítulos 4 y 5. Ahora entonces vimos que el Señor Jesucristo, Él es el que abre el rollo que estaba en la mano derecha del Padre. Este pergamino, no un libro como conocemos nosotros hoy, pero este pergamino, escrito por dentro y por fuera, estaba sellado con 7 sellos. Y note que tuvimos en el capítulo 5 la participación de Juan en su visión, cuando él habla con uno de los 24 ancianos. Y creo que es significativo cuando Juan mismo, el apóstol, participa en la visión que Cristo le está dando del Apocalipsis. Lo vamos a ver otra vez hoy en el capítulo 10. En el capítulo 5, por eso sugerí que una de las razones por las que creo que los 24 ancianos representan a la Iglesia Universal ya glorificada, ya en gloria, entonces Juan platicando o hablando con este anciano me hace pensar que figurativamente ellos son la Iglesia Universal, mientras que Juan mismo, él es personalmente miembro de la Iglesia Universal. Y sé que hay nuevos creyentes escuchándome, y por eso quiero ser muy claro. Me anima mucho esto, pero si usted ya ha aceptado a Cristo, el solo hecho de que confió en Cristo como su Salvador personal lo hace miembro eterno de la Iglesia Universal, el edificio que Cristo está construyendo desde el Pentecostés se va a concluir cuando Él venga a arrebatar a la iglesia, y entonces eternamente existirá como la esposa del Cordero. Ahora, en las cosas que sucederán después de estas, vimos que el capítulo 6 empieza con
Cristo abriendo 6 sellos. Y después vimos que en el capítulo 7, aquí entre el 6 y el sexto y séptimo sello, aquí en el capítulo 7 del libro es donde sucede el primer paréntesis. Ahora vimos ya al principio que las cosas que sucederán después de estas se describen en cierto orden cronológico, pero no siempre. Hay 5 paréntesis que tenemos que entender, que no siguen el flujo cronológico del libro, sino que el Espíritu Santo nos hace detener para examinar personajes y otros eventos de la tribulación. Por ejemplo, en el primer paréntesis vimos un vistazo, valga la redundancia, hacia atrás, hacia el principio de la tribulación, donde sugerimos los primeros convertidos en un mundo que se ha quedado sin creyentes. Los primeros convertidos muy posiblemente serán los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, porque ellos tienen una tarea sumamente difícil, un reto increíblemente arduo, y es de evangelizar a todo el mundo en nada más 7 años. Recuerde, nosotros confesamos que en 2000 años no hemos evangelizado al mundo. A casi 2000 años de haberse dado la gran comisión, hay todavía una tercera parte de la población mundial que no ha escuchado el Evangelio. Pero Cristo dijo en Mateo 24 que el Evangelio del reino se va a predicar a todas las naciones, a todas las etnias. Vimos ya cuando estudiamos el capítulo 7 que hay unas 17,400 etnias que no han escuchado claramente la predicación del Evangelio. Hay miles de dialectos que todavía no tienen Biblia completa. Entonces, en la tribulación, los 144,000 van a salir por todo el mundo y predicar el Evangelio del reino, de que el Rey va a venir. Y el resultado de eso, vimos que en la segunda parte del primer paréntesis, ahí en Apocalipsis 7, se convierten a Cristo una gran multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y quiero enfatizar que esos no son judíos, son gentiles en su gran mayoría. Este tiempo de la gracia es el tiempo donde la Iglesia Universal, a fin de cuentas, mayormente será compuesta de gentiles. Pedro fue el apóstol de la circuncisión a los judíos. Pablo fue el apóstol a la incircuncisión, a los gentiles. Jerusalén fue la base primordialmente para el mundo judío, pero Antioquía, en Hechos capítulo 13, se convierte en la base para la evangelización del mundo gentil. Entonces, judíos y gentiles se van a convertir a Cristo durante la tribulación. Ahora entonces vimos que al principio del capítulo 8, Cristo abre el séptimo sello. Y yo traté de explicar que estas series, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, van en orden cronológico, sucesivo. Una serie, después otra, después las últimas, o las plagas postreras, como dice el capítulo 16. Ahora, lo que hay que entender es que el séptimo sello es como si fuera
abrir el pergamino y contiene las 7 trompetas. Y entonces hoy vamos a tratar de llegar con la ayuda del Señor a la 7ª trompeta, y esa nos abre las 7 copas. O sea, es como un telescopio que se va abriendo en 3 secciones. 7 sellos, llegamos al 7º, abre las 7 trompetas. Llegamos a la 7ª trompeta, abre las 7 copas. Ahora, yo voy a tratar de mostrarle esta tarde, otra vez, porque ya lo he hecho, pero quizás más brevemente, que los sellos cubren la primera mitad de la tribulación. Y he tratado de erradicar, de borrar de nuestras mentes que los primeros 3 años y medio, no quiero ser irreverente, pero quiero usar una expresión muy mexicana, a veces oímos y pensamos que los 3 años y medio van a ser un pan. No es así. Van a ser de menor intensidad que los otros 3 años y medio, pero van a ser terribles, van a ser horribles. Hemos visto que el caballo bermejo habla de guerras. Hemos visto que el caballo negro habla de carestía y falta de alimento. Hemos visto que el caballo verde amarillento habla de mortandad y de fieras de la tierra, que buscando alimento saldrán a las urbes, a las manchas urbanas, como juicio de Dios. Ha sucedido ya en el Antiguo Testamento, volverá a suceder. Dios usará animales salvajes para castigar a la humanidad. Entonces, Cristo llamó los primeros 3 años y medio principio de dolores, pero la segunda mitad la llamó la tribulación, la grande. Ahora empezamos en la entrega pasada con las 6 trompetas. Vimos que así como los sellos, las trompetas se dividen en 4 y 3. La primera trompeta suena y cae granizo mezclado con fuego y sangre. Sugerimos volcanes alrededor de la tierra, aventando, lanzando al aire toneladas de ceniza, de humo, de rocas, de arena. Y entonces ahí vimos por qué se habla del sol poniéndose negro como tela de silicio y la luna roja como sangre en el 6º sello. Pero ahora en la primera trompeta, esto cayendo sobre toda la tierra, esta lluvia de material volcánico. No sé si ha visto los videos de ese volcán en Hawái, y la lava corriendo sobre la tierra y llevándose al rojo vivo todo lo que había en su paso. Y yo recuerdo, tuve el enorme privilegio y honor de 3 veces trabajar con el hermano Tomás Bentley en Malasia, y a él le tocó una vez en un vuelo desde Malasia hasta Australia. Sorpresivamente los agarró un volcán en medio vuelo, y en cuestión de segundos ese avión donde iba nuestro hermano siervo del Señor irlandés perdió 10,000 metros de altura, y él contaba la espeluznante experiencia de estar en un avión donde todos ya habían llegado a la conclusión que iban a morir. El problema fue que las turbinas de ese avión se llenaron de la ceniza del volcán. Entonces va a llover todo este material volcánico sobre la tierra. Obviamente mi buen hermano llegó con bien hasta Australia, su destino final. Dios lo cuidó. Pero toda la tierra va a sentir el efecto de esta lluvia de material volcánico. Y vimos que una tercera parte de los árboles se va a morir, y toda la hierba verde. Bueno, no puedo repasar en detalle, pero usted lea el capítulo 8, escuche otra vez
la grabación y repáselo para que lo tenga fijo en su mente. Pero entonces, trompeta número 2, cae una montaña ardiendo al mar. Y esto parece ser un gigantesco asteroide o meteorito. Y entonces cae una estrella ardiente sobre los ríos. Sugerimos un cometa fuera de control. Entonces yo recuerdo hace años cuando íbamos viajando después de unas reuniones en Tepic, Nayarit, y desde Tepic hacia Vallarta veíamos hacia el oeste el cometa que, si recuerdo bien, fue el Halley que iba en su trayectoria. Pero este cometa perderá control y vendrá a la Tierra, penetrará la atmósfera de la Tierra y las aguas de los ríos. Ya mucha agua del mar contaminada, pero ahora las aguas de los ríos se van a hacer amargas. Y entonces vimos que la cuarta trompeta afecta una tercera parte de las estrellas, desaparecen de vista, están ahí pero no se ven. Imagínese ya si usted es navegante en alta mar, en el hemisferio norte, ya no encontrar Polaris, ya no poder ubicarse usando las estrellas. Yo sé que hay mucho equipo muy sofisticado ahora, pero esto para hombres que por años han estado situándose en alta mar con la estrella del norte, o por ejemplo con la Cruz del Sur, allá en el hemisferio sur, y de repente, ¿dónde están estas estrellas? Y la luz solar se acorta 4 horas a nada más 8, y la luz de la luna, ahí está, pero ya se ve menos, nada más por 8 horas durante la noche. Y entonces la trompeta 5 y 6, con la trompeta 7 que vamos a ver esta noche, si alcanza el tiempo, son los 3 ayes. Y la trompeta 5, vimos que el diablo ha caído del cielo, y eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 12. Él tiene siglos como el príncipe de la potestad del aire, pero a la mitad de la tribulación sus actividades van a ser restringidas a la tierra. Y así como nosotros nos desesperamos en cuarentena, Él va a caer a la tierra con gran ira, porque Él quiere ocupar el trono de Dios. Y usted sabe, querido creyente y persona no salva que me escucha, el diablo conoce su Biblia mucho mejor que nosotros. ¿Se acuerda cuando tentó a Cristo? Él tentó a Cristo con la tentación del pan. Di a estas piedras que se conviertan en pan. No, dijo Cristo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, entonces Él intentó tentar a Cristo con la tentación del pináculo. Y si Cristo dijo, escrito está, el diablo le cita a Cristo el Salmo 91. Con la Biblia, el diablo trató de hacer pecar a Cristo. Por eso me corre un escalofrío cuando escucho a alguien decirme, yo con tal que vengan con una Biblia, yo los recibo con brazos abiertos. Puede ser el diablo, puede ser uno de sus emisarios, que con Biblia abierta va a tratar de confundirle. ¿Recuerda la primera pregunta en la historia de la humanidad? Dios le dijo a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Pero la segunda pregunta, el diablo le dijo a Eva, ¿con qué Dios ha dicho? El diablo sabe muy bien lo que Dios ha dicho. El diablo sabe muy bien que Santiago escribió que los demonios creen y tiemblan. El diablo sabe muy bien que Mateo 25, Cristo dijo que el lago de fuego, Gehenna, el infierno, está preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo sabe muy bien que cuando él caiga a la tierra, vencido por el arcángel Miguel, le quedan solamente 3 años y medio para tratar de triunfar contra Dios, para tratar de ganarle el trono. Y por eso él va a caer a la tierra con gran ira. Entonces,
el diablo cae, se le da, Dios le da la llave del pozo del abismo. Este es uno de los compartimientos del Hades. Entrando ahorita a la prédica, un hermano nuevo en Cristo me preguntó, ¿dónde están los incrédulos que han muerto sin la salvación? Están en un lugar que se llama Hades. Posiblemente significa invisible. Hades. Des es vista, Hades no se puede ver. Entonces, como nosotros, visible, y si le ponemos IN, invisible. Entonces, las almas de los que han muerto están en este lugar que se llama el Hades. Y creo que el sótano del Hades es el abismo. Y en el abismo hay ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos. Algunos están allí encarcelados eternamente. De allí van a ir al lago de fuego sin ver la luz del día. Siempre me acuerdo, y sé que quizás algunos estén escuchando esta noche desde el Perú, siempre me acuerdo del líder del Sendero Luminoso, el señor Guzmán, cuando la revista Time publicó un artículo de cuando por fin lo atraparon. Creo que eran los días de Alberto Fujimori. Y habían hecho una celda especial para él de concreto colado subterráneo. Y la revista Time hace años tenía una fotografía de una jaula descendiendo a esta celda subterránea con Abimael Guzmán, creo se llamaba, dentro de esa jaula. No sé si todavía esté allí, pero el sótano del Hades se llama el abismo. Y allá abajo en el abismo están los espíritus encarcelados. La lámina que está en graciamasgracia.com, con audio también, si quiere en YouTube, muestra algo acerca de estos ángeles caídos en este caso. Algunos están en el abismo eternamente, o sea, del abismo van a ir al lago de fuego. Otros están encarcelados temporalmente. Y con la quinta trompeta, cuando el diablo, a quien se le ha dado la llave del pozo del abismo, cuando él abra, sale todo ese humo y estos demonios van a salir a atormentar a los que no tienen el sello de Dios, a los que no son de los 144,000, van a atormentar a los hombres por 5 meses. Actividad demoníaca, de demonios que salen del abismo, enfurecidos. Y ellos van a tratar de aprovechar este tiempo al máximo. Entonces, ese es el quinto sello. Son como langostas. Yo vi un hermano que acaba de publicar en su perfil en Face algo acerca de la plaga de langostas en la India, la más grande que se ha visto desde los años 1990. Y hemos visto ya en las noticias de langostas en el África. Bueno, esas son langostas reales, naturales. Pero el Señor nos da en la figura de la langosta unos seres escalofriantes que ya estudiamos, que saldrán del abismo, que son demonios, para atormentar a los hombres por 5 meses. Y tanto será su tormento que algunos van a tratar de recurrir al suicidio. Y quiero enfatizar hoy que ni en la tribulación, ni en el 30 de mayo del 2020 aquí sobre la tierra, el suicidio nunca es la salida. Por favor, contacte a alguien de confianza. Llámenos si usted está llegando a eso. Pero en la tribulación, Dios va a cancelar la muerte por vía del suicidio. Y quería decir una cosa. Quiero aclarar, Judas Iscariote no se perdió porque se quitó la vida. Judas Iscariote se perdió porque no era salvo. Hay que hacer eso muy claro. Claro, esto es algo que a Dios no le agradaría. Sería una obra de la carne, quitarse la vida. Gálatas capítulo 5, el homicidio, el autohomicidio. Pero cualquier creyente está expuesto a cualquier pecado.
Y si usted no lo cree, lea 1 Juan capítulo 1. Pero entonces, el sexto sello también es demoníaco. Y vimos un enorme ejército, satánicamente empoderado, 200 millones. Y ellos van a venir del oriente. Y eso lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos a las copas, cuando el Éufrates se va a secar. Este ha sido un río formidable y un tremendo reto para ejércitos que quieren venir del lejano oriente hacia la Tierra Santa o hacia estas partes del mundo donde está Israel, Egipto y todo esto. Entonces, 200 millones de demonios a toda velocidad, como si fuera galopando sobre la tierra. Van a ser días sumamente difíciles. Pero mire, el sexto sello nos lleva ya casi al final de los 7 años, ya casi al final de la segunda mitad de la tribulación. Si tiene la lámina a la mano, entonces puede ver allí que habiendo visto 6 trompetas, llegamos al segundo paréntesis del libro. Y después vamos a ver la séptima trompeta, donde se anuncia que el tiempo no sería más. Y sé muy poco del fútbol, pero sí es definitivo. Cuando ese árbitro suena el pitazo final, se acabó. Y eso es lo que va a suceder con la séptima trompeta. La séptima trompeta contendrá las 7 plagas postreras, que es lo que me hace pensar que la séptima trompeta nos lleva a los últimos meses, posiblemente los últimos días de la tribulación. Entonces, los 7 sellos, la primera mitad, las 7 trompetas, la segunda mitad. Pero antes de llegar a la séptima trompeta, tenemos que considerar el segundo paréntesis. Entonces vamos a tomar la escritura y vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 10, por favor. El capítulo 10 es la primera parte del segundo paréntesis y vamos a ver que aquí en el capítulo 10, en la primera mitad del capítulo, hay un ángel con un libro abierto, un librito abierto. Un ángel con un librito abierto. Y al final del capítulo, del 8 al 11, vamos a ver a un apóstol con un librito asimilado. Se lo tuvo que comer, figurativamente. Yo recuerdo cuando vivía en la ciudad de Vancouver, Canadá, y salíamos los sábados, varios hermanos y hermanas a repartir. En ese tiempo era un folleto que decía, ¿cuál es la respuesta? Y me tocó a mí y a otro hermano repartir en un vecindario donde acababa unos días antes de suceder una verdadera tragedia. Pero antes de contarle eso, quiero decirle esto. Usted ha notado cómo es que el Evangelio prospera entre los pobres. Cristo le dijo a Juan el Bautista, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Gracias a Dios que los que no tienen mucho de este mundo, como si fuera, han extendido la mano de la fe para recibir de Dios algo para el siguiente mundo, la salvación de sus almas. Son muy contadas las personas acaudaladas y ricas que buscan el Evangelio, que buscan la salvación. Yo era muy joven, llegué a una casa suntuosa y el hombre ya tenía la familia en su camioneta del año y ya había conectado el tráiler para llevar su yate, muy bonito. Y estoy yo ahí en el garaje, en la cochera, decimos aquí en México, y le doy el folletito que dice, ¿cuál es la respuesta? Y ese hombre arrogante
orgulloso, engreído, me devolvió el papelito y me dijo: joven, yo tengo todas las respuestas. Bueno, eso es lo que decía el rico de Lucas 16. Se vestía de lino, hacía cada día banquete con esplendidez, pero no tenía todas las respuestas. Y pronto se encontró en el Hades y alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces, qué lástima que son pocos los ricos que por basarse en su riqueza creen que lo tienen todo. Pero alguien bien ha dicho: pueda que uno lo tenga todo en la vida, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Pero pueda que uno no tenga nada en la vida, pero si tiene a Cristo lo tiene todo. No hay algo que a mí me alegra el corazón más que sentarme con una familia que acaba de barrer el piso de tierra y no tuvieron suficientes sillas para acomodar, para sentar a la familia que los visita. Pero le ofrecen lo mejor que tienen y gozan de la salvación y disfrutan de la esperanza de un día estar eternamente en el cielo. No hay nada que compare con tener a Cristo. Pero ese vecindario acababa de sufrir un multihomicidio de un joven que había asistido a reuniones de una secta y le predicaron mal y lo entendió mal. Y se fue a la casa y arrancó las hojas del Apocalipsis de su Biblia y las incluyó en un licuado que se hizo y se tomó todo eso y fue y mató a su papá, su mamá y a sus hermanos. Entonces vamos a ver esta noche que no es cuestión de que Juan se haya comido literalmente el libro, pero lo va a asimilar y vamos a ver el efecto que tiene. La segunda mitad del segundo paréntesis, capítulo 11, versículos 1 a 14, creo en la lámina puse 1 a 13, pero ahí le puede corregir 1 a 14. Vamos a ver en su mayor parte un poquito del templo, pero también un poquito de los dos testigos. O sea que ahora nos vamos a ir a la ciudad de Jerusalén para ver esto. Pero vamos a leer Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel del mismo tipo, pero fuerte. Algunos han sugerido que este es Cristo, creo que no. Otros han sugerido que es el arcángel Miguel, posiblemente, pero no tiene que ser. Pero es un ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Esta es la segunda vez en el libro que nos encontramos el arco iris. Está alrededor del trono en el capítulo 4, ahora está sobre la cabeza de este ángel fuerte. La nube, el arco iris. Mencioné que se necesita nubes, se necesita sol para poder producir un arco iris. El arco iris, otra vez aquí es un arco iris completo, nos habla de las inquebrantables promesas que Dios ha hecho y ha cumplido. Y vimos allá en el capítulo 4 que allá se enfatiza lo verde, color esmeralda, que nos habla de la vida. Empezando una escena de tanta mortandad como hemos visto. Muere una cuarta parte de la población mundial con el sello 4. Muere una tercera parte de la población mundial con la trompeta 6. Mucha mortandad, pero ese arco iris color esmeralda alrededor del trono nos habla de que Dios es el autor de la vida, que ofrece vida eterna por toda la eternidad, valga la redundancia, pero hay que enfatizarlo, para todo aquel que recibe a Cristo. El rostro de este ángel es como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ahora, yo voy a sugerirle que muy posiblemente este es el ángel
que Cristo llama en el capítulo 1 y en el capítulo 22 mi ángel. Este es un ángel que está muy cercano a Cristo. Y muy sencillamente quiero sugerirle que quizás por eso se parece tanto a Cristo. Hoy tenemos un dicho muy común en español: dime con quién andas, te diré quién eres. Aquí está un ángel que se parece muchísimo a Cristo. Le voy a sugerir porque tiene mucho tiempo morando muy cerca de él. Yo conocí a una pareja que sirvió al Señor en el Japón. Ellos ya estaban en el Canadá muy ancianitos, y allá el Señor desde Vancouver el Señor se los llevó a su presencia. Pero después de tantos años viviendo en feliz matrimonio, lo increíble es que se parecían mucho al otro, el uno al otro, se parecían mucho. Un bonito ejemplo de cómo puede funcionar un matrimonio. Entonces este ángel ha estado con Cristo, ha disfrutado cercanía, comunión. La relación es estrecha y se parece mucho a él. Pero ahora fíjese que dice el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto. Otra vez este es un pergamino, pero este es pequeño. Y puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Ahora le voy a decir de una vez, y aquí voy a partir o me voy a alejar de la compañía de la mayoría de comentarios que he leído, que no son pocos, pero creo que aquí, este es uno ha llamado este capítulo 11, capítulo 10, uno de los capítulos más difíciles, porque, ¿quién es este ángel? No es Cristo, pero le sugiero es uno muy cercano a Cristo, mi ángel, él dijo 4 veces en el libro, o su ángel. Entonces, número 2, ¿qué es el librito que él tiene? Ahora, predicadores del Evangelio, no sé si han predicado sobre la biblioteca que está en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 5 hay un libro sellado con 7 sellos en la mano derecha del que está sentado sobre el trono. Y todo lo que eso implica. Le he sugerido las Escrituras, el documento oficial de pertenencia del universo, y solo el Cordero lo puede abrir, otros ni pueden mirarlo. Ese es un libro. Aquí tenemos otro librito, un librito pequeño. Le voy a sugerir que este librito pequeño, que contiene profecía, como vamos a ver, no es el libro grande, si quiere, de los libros proféticos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento solo tiene un libro y solamente tiene 22 capítulos, 404 versículos. Creo que cuando el ángel desciende del cielo y pone su pie derecho en el mar, es que este es el ángel que le está entregando a Juan en Patmos el libro del Apocalipsis. Ahora, cuando lleguemos al capítulo 20, ahí hay otros libros en la biblioteca. Está el libro de la vida. Y quiero preguntarle, amigo, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? Uno necesita ser salvo para tener su nombre allí. Hay otro libro, el libro de las obras. Los muertos fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros. Y Juan 12 me enseña que habrá otro libro en el gran trono blanco, la Biblia misma. Dice Cristo, la palabra que yo he hablado, le juzgará en el día postrero. Entonces,
hay estos libros que uno hace bien notar y estudiar y comunicar el significado de ellos a otros. Pero entonces el ángel clama a gran voz en el versículo 3, como ruge un león. El león lo vimos en el capítulo 4, el rey de la selva, el majestuoso animal salvaje. Pero este ángel ruge como un león, que es característico de los juicios que están cayendo sobre la tierra durante la tribulación. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. O sea, no es él, pero la respuesta al rugido de este león son 7 truenos. Dice el 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan. Pero oí una voz del cielo, yo creo que es Cristo mismo, oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ahora aquí creo llegamos a otro punto bastante solemne en el libro. Daniel capítulo 12, 2 veces se le dice a Daniel, no selles las palabras de se le dice a Daniel, sella el libro, son para el tiempo del fin. Pero aquí en Apocalipsis se le dice a Juan en el capítulo 22, no selles el libro, el tiempo está cerca. ¿Pero qué serán estos 7 truenos que desde el cielo Cristo le dice a Juan, no escribas? Esta es una de las preguntas que yo tengo en mi lista, si el Señor me permite, cuando llegue al cielo, porque no sé. Pero le quiero dar una sugerencia. Yo creo que estos 7 truenos vinieron del Cordero, el Corderito. Porque ya es el tiempo de juzgar a la humanidad. Es el día de la venganza del Dios nuestro. Pero este mismo que con voz de trueno emitió 7 truenos, fue el mismo que colgado, desvestido, avergonzado y despreciado en una cruz, hace casi 2000 años ya, fue el mismo del que se escucharon los 7 balidos del Cordero. ¿Se acuerdan? El primer dicho, el primer balido del Cordero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De los 7 es el único que repitió varias veces. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será que cuando un soldado clavó su mano derecha, Padre, perdónalos, no saben? Cuando el soldado clavó su mano izquierda, otra vez, cuando clavaron sus pies, Jesús decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Será un trueno, Padre, no hay para ellos perdón? ¿Ha leído Hebreos capítulo 10? El que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto, hiciera afrenta al Espíritu de gracia, es imposible que sea salvo. El segundo dicho de la cruz, el único que tiene 2 frases dirigidas a diferentes personas. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y Juan se la llevó a su casa. El tercer balido del Cordero para ese pobre ladrón arrepentido a su lado, en respuesta
a sus maravillosas palabras, Cristo desde la cruz le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, qué gozo para ese hombre morir con la palabra de Cristo retumbando en su alma. Cristo me prometió que hoy voy a estar con él en el paraíso. El ladrón murió y cuando llegó al paraíso, ahí estaba el Señor Jesucristo ya esperándolo. El dicho más largo de la cruz fue dicho a un ladrón. El cuarto balido del Cordero nos los dice Mateo en su Evangelio y Marcos en el suyo. Es el único de los 7 dichos del Calvario que se repite en 2 evangelios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David lo escribió en el Salmo 22 en hebreo. Cristo en la cruz del Calvario lo clamó en arameo, Elí, Elí, lama sabactani. Mateo y Marcos lo escribieron en griego. Y gracias a Dios por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que lo pusieron aquí en español. Pero de todas las frases en la Biblia fue escrita en hebreo, poquito de arameo y en griego. El único dicho en la cruz que se encuentra en los 3 idiomas es este: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? Uno puede traducir cosas sin entenderlas. Yo aprendí eso hace unos años aquí en México. Un hombre me dio un librito sobre la reparación técnica de aparatos celulares. Estaba en inglés y me pidió traducirlo al español. Y lo hice. Pero yo no entiendo gran parte de ese librito. Entiendo ponerlo de un idioma a otro, pero no entiendo el significado. Todas esas frecuencias y esas claves, etcétera, yo no las entiendo. Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted lo entiende? Yo no. Con razón Martín Lutero, después de que pensaban que hasta que posiblemente le había dado alguna embolia, sentado en ese sillón por horas sin moverse, y de repente se levantó y exclamó: no lo entiendo, Dios desamparó a Dios. ¡Qué misterio! Pero entonces vienen 2 dichos de la cruz de nada más una palabra: tengo sed. En el original Cristo habrá clamado algo así: dipso, una sola palabra. Ya le dieron de beber para que se cumpliese la escritura. Y el 6º dicho de la cruz, una sola palabra: tetelestai, pagado. Todo lo que Dios requería, esa factura infinita, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Lo pagó por mí. Puede usted decir también por mí. Y el 7º dicho de la cruz, el balido final del Cordero: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Pero aquí son truenos. Me parece que es tan difícil. Es lo único en el Apocalipsis que el Señor le dice a Juan: no lo escribas. Bueno, dice el versículo 5: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Y aquí viene un pasaje que me convence de que no es Cristo, porque aquí va a jurar este ángel. Dice: juró por el que vive por los siglos de los siglos. Este es Dios, y Cristo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, que creó el cielo y las cosas que están en él. Otra vez, el capítulo 4, aquí se enfatiza otra vez la creación de Dios.
y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, Juan, te estamos entregando este libro para que tú entiendas que llegará el momento, no es que se va a cancelar el tiempo en sí como método para llevar la hora, etcétera, etcétera. Porque en el milenio va a haber tiempo, va a haber calendarios, va a durar 1000 años el milenio. Por eso lo llamamos el reino milenario de Cristo, porque va a durar 1000 años después de que Él venga en gloria. Pero lo que significa esta expresión es, se acabó. Juan, llegará un momento en la historia de la humanidad cuando, como el árbitro en el estadio, después de que llegan los 90 minutos del partido y él levanta su mano y suena el silbatazo, se acabó. Dios es paciente y misericordioso. Dios ha extendido el tiempo de la gracia por casi 2000 años. Dios ha tenido misericordia de ti, amigo, y todavía estás respirando. Tu corazón todavía palpita. Pero llegará el momento en la historia de la humanidad cuando el tiempo no sería más. Y entonces dice el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, fíjese, por eso digo que la séptima trompeta nos lleva casi hasta el final de la tribulación. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este versículo me hace ver muy claramente que cuando el séptimo ángel empiece a tocar su trompeta, y vamos a tratar de llegar a eso en un momento, entonces las 7 copas van a ser derramadas y llegará el final de la tribulación. Versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, este es Cristo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y Juan obedece a Cristo. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y de nuevo, yo sé que hay muchos otros puntos de vista, pero creo que la primera parte del segundo paréntesis nos lleva a Juan en Patmos, en el año 95 después de Cristo. Y Juan no solo escribe el libro, pero él tiene que asimilarlo. Y cuando él se da cuenta de todo lo que Dios le ha revelado, creo que en su boca fue como con Jeremías. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi alma. Yo espero que esa es su experiencia, creyente, con la palabra de Dios. Que no sea un trajín, que no sea enfadoso, que no sea difícil. Si lo es, que Dios le ayude a regresar a esos días cuando se desvelaba leyendo la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
y yo me encontré con una ilustración del Salmo 1 cuando conocí al segundo esposo de la abuela de mi esposa, don Jorge Gardiner. Era pescador en el norte de Escocia. Y pasaba, y yo veo que voy a terminar con esto porque el tiempo se me ha ido, vamos a tener que hacer el segundo paréntesis en 2 entregas. Pero don Jorge salía con muchos otros pescadores, cada uno en su barco particular en el Mar Norte. Increíbles tormentas. Una vez me paré en el puerto de Aberdeen, de Escocia, y el viento casi me tumbaba. Y me imaginé a don Jorge allá en alta mar, por semanas y semanas, pescando. Pero todos los demás pescadores bajaban ancla, todos los demás pescadores pescaban los domingos inclusive, 7 días a la semana, para tratar de sacar lo más que podían. Pero don Jorge echaba ancla el domingo y pasaba el día aprendiéndose las escrituras de memoria, ahí en su barco solo, en alta mar, cantando himnos y orando. Y años después conoció a la abuela de mi esposa. Era viuda. Se casaron. Mire, yo como joven me quedaba asombrado cómo este hermano podía citar la Sagrada Biblia. Pero era ciego. Eso es lo que le iba a contar. Esos binoculares de antes, que era muy difícil graduar la magnitud, la intensidad y todo eso, hicieron que en sus ojos reventaran sus glóbulos sanguíneos. Quedó ciego. Pero todos esos domingos que él había atesorado la Biblia en su corazón, de eso echó él mano en sus últimos años. Se levantaba después de la cena del Señor y nos citaba de memoria Juan capítulo 14 y nos decía, apoyado de su bastón, nada más voy a hablarles del versículo 3 y del 15 y del 18 y del 24. Pero sabe, ella no sabía, pero su esposa, la señora Sara, nos contó un día, ay, anoche casi no pude dormir. 3 de la mañana. Y Jorge me dice, Sara, por favor, Sara, levántate, enciende la luz. Es que ya tengo horas pensando en un versículo, pero no me acuerdo exactamente cómo dice. Busca la concordancia Strong y esto es lo que vas a buscar. Y mientras yo estaba sentado escuchando esa anécdota de una señora que no podía dormir porque su esposo la levantaba, pensé en el Salmo 1. En su ley medita de día y de noche. Juan toma el librito, que creo que es el mismo libro que ha escrito. De la mano del ángel lo asimila. En su boca, dulce como la miel. Es dulce para nosotros. Aún el Apocalipsis y ver al Señor en toda su gloria. Pero cuando lo asimilamos, es bastante amargo. Sí es dulce porque estaremos con Cristo por la eternidad y reinaremos con Él sobre la tierra. Cantamos, si sufrimos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Es dulce pensar en nuestro futuro con Cristo por siglos sin fin. Pero es amargo, ¿verdad? Porque tenemos seres queridos que todavía no son salvos. Hijos criados en el Evangelio que rechazan a Cristo.
padres y madres que no quieren nada que ver con nuestro Salvador, hermanos, primos, vecinos, día tras día están viviendo bajo el juicio de Dios. Y si Cristo viene, se quedarán atrás para ser testigos oculares de lo que para nosotros es dulce, pero por eso es amargo en el vientre pensar en los días tan difíciles, tormentosos y negros que aguardan a esta pobre, pecaminosa, rebelde humanidad. Entonces ahí está la primera parte del paréntesis, número 2, el librito, abierto en la mano del ángel, asimilado por el apóstol. Que el Señor bendiga su palabra.